Amigos televidentes, y le damos la bienvenida al doctor Guillermo González del SINAPRED. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana, y entendemos que hoy está previsto el primer ejercicio nacional de protección de la vida. Son 4 al año, entendemos, ¿no? Y este es el primero. Ya hay una experiencia lograda, ya ustedes han avanzado mucho en la prevención y sobre todo en el comportamiento de nosotros, los pobladores, ¿no? Los protagonistas, digamos, de toda esta historia. Y hoy, 31 de marzo, si no mal recuerdo, se conmemora un aniversario más no se conmemora, pues se recuerda, ¿no? Un aniversario más del terremoto de 1931. Porque la gente puede decir que el 72, pero no, hubo uno previo, el 31 de marzo de 1931, y era Semana Santa. Doctor, ¿cómo está preparándose para el ejercicio? Entendemos que es a las 10 de la mañana. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Qué tienen ustedes preparados? Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Siempre es muy grato estar en tu programa, especialmente porque nos permite comunicarnos con nuestro pueblo y mantener esa fluida información de lo que viene impulsando nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, y la compañera Rosario. En efecto, quisiera comenzar por la parte de la conmemoración. Correcto. En efecto, hoy estamos 91 años de que ocurrió el primer terremoto conocido en el siglo XX, ¿verdad? Para marcarlo de esa manera, porque donde estamos ubicados, los Managuas, tiene una historia muy larga de terremotos, temblores, etcétera, ¿no? Pero en el siglo XX el primero conocido fue el 31 de marzo. Precisamente fue un martes santos a las 10:23 de la mañana. Es importante señalar algunos detalles porque eso también, desde el punto de vista de lo que no se debe volver a hacer, tenemos que recordarlo y tenerlo presente. Managua estaba poco a poco creciendo, ¿no? Era una ciudad pequeña aún, a pesar que ya tenía la categoría de capital. A las 10:23 de la mañana se produce un terremoto en una de las fallas de la capital, que es la falla que se conoce como la falla del estadio. La falla del estadio se puso activa en ese momento, duró, algunos opinan, entre 8, 10 segundos, otros dicen que fue una cuestión rápida, tuvo una magnitud de 6 grados y una profundidad del epicentro de 5 kilómetros, ¿verdad? Eso es lo grave, ¿no? Exactamente. La poca profundidad. La poca profundidad, la superficialidad, y en una ciudad, ¿verdad?, cuya estructura de las viviendas eran unas estructuras muy frágiles. La mayor parte de las viviendas eran viviendas de taquezal, y me quiero referir a eso porque es importante tomar en consideración que muchas de esas viviendas, ¿verdad?, muchas cayeron, pero muchas no cayeron totalmente, y ahí vino un problema que se fue cultivando hasta el terremoto de 72, y es el cómo la repararon, ¿verdad?, que cómo la reforzaron, entre comillas, lo que nos da una idea que también el terremoto de 31 tiene una cierta continuidad años después en el de 72, porque muchas de esas viviendas, para decirlo en buen nicaragüense, fueron mal reparadas, mal construidas, y quedaron frágiles pues a esa cuestión. ¿Qué es lo importante? De que, bueno, mostró, digamos, la enorme vulnerabilidad que existe en la zona, el peligro que esa amenaza geológica en cualquier momento podía volverse a repetir, como en efecto posteriormente se repitió, y dejó un saldo de aproximadamente unos 1.500, otros autores hablan de 2.000 muertos, más de 3.000 heridos y unas 45 a 50.000 personas que quedaron damnificadas. La población era más pequeña, ¿verdad? No hay duda. Hubo estructuras que cayeron completamente, otras que resistieron. Tenía 3 años que se venía construyendo lo que es la vieja catedral de Managua, ¿verdad? Estaba solo el armazón en ese momento, claro, y por eso pues no se habla de destrucción de la catedral en ese momento. Lo importante es que recordar de que lamentablemente, pues bueno, la población vivió la situación, pero no pasó prácticamente mucho, diríamos nosotros, desde el punto de vista de pensar qué se podía hacer como sociedad para si eso se volvía a repetir. De hecho, inclusive de manera anecdótica se comenta que algunos prelados de la Iglesia Católica de Granada, inclusive hablaron mucho de que eso era un castigo divino
Y lógicamente en nuestra población sencilla, todas esas cuestiones a veces en su mente crea aquellos lagos de confusión, ¿verdad? Y quizás lo prudente hubiera sido más bien, ¿verdad?, que la población comprendiera lo que pasaba, el riesgo y todo eso. Lamentablemente se dio, ¿verdad? No tuvimos la oportunidad histórica de poder aprender de esa experiencia y es hasta después del 2007 prácticamente que tomamos como gobierno una política, como tú estabas mencionando. No había ninguna institución, ¿verdad, doctor?, dedicada al estudio de prácticamente esto. Todo era sálvese quien pueda, ¿verdad? Y algunas pequeñas instituciones que tomaban algunas acciones, pues, ¿verdad? Es decir, pasa más de casi un siglo, pues, para que todo esto se retome como política de gobierno y que asumamos todo eso. Bien, es importante, Alberto, recordar esas situaciones porque la memoria histórica, ¿verdad?, tiene que estar en todos los nicaragüenses, especialmente en los managuas. Eso que hemos insistido, ¿verdad?, de que vivimos en un país multiamenaza. Una pregunta tonta, una situación de sismo grande, ¿es más peligroso de día, doctor? Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? En el caso del terremoto del 31, ocurrió un martes santo, todo el mundo andaba a esa hora en los mercados, correcto, etcétera, ¿verdad? Se produjeron incendios. Desde esa perspectiva, pues sí, tiene mayores riesgos cuando se producen estos eventos en horarios donde está toda la actividad económica, donde las poblaciones se concentran en algunas áreas. Pero también tiene sus riesgos, se ocurre como ocurrió el del 72 en la madrugada, ¿verdad? Claro. Que agarró a mucha gente en el segundo o tercer sueño, pues profundo. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Que ocurre en determinado momento. Por eso lo importante es estar claro de que cuando se vive expuestos a esos peligros, lo más prudente es primero reconocer ese peligro, cómo se produce ese peligro, pero sobre todo cómo reaccionar a esos peligros, que eso es lo más importante, que es lo que ha venido haciendo nuestro gobierno a través de esta práctica de los 4 ejercicios nacionales que se hacen en el año. En efecto, ya para entrar al tema del primer ejercicio, precisamente en este contexto, ¿verdad?, de conmemorar los 91 años del terremoto de Managua, el ejercicio está centrado fundamentalmente a problemas de origen geológico, ¿verdad? Es decir, el ejercicio que hoy vamos a hacer, las prácticas que hoy vamos a observar, están referidas a la producción de un fuerte terremoto que afecta a las costas del Pacífico, por la experiencia nacional de la vinculación de terremotos con tsunami, también está vinculada a la idea que ese terremoto fuerte provoca un tsunami, y como hablábamos fuera de cámara, también estos fenómenos geológicos en algunos casos generan deslizamiento en las zonas montañosas. Entonces, la hipótesis con la que vamos a trabajar es un fuerte fenómeno geológico, ¿verdad?, que luego a nivel nacional, en cada municipio, dependiendo cómo esos fenómenos pueden expresarse como un peligro específico para las poblaciones, es que vamos a ver que las poblaciones, los barrios, las comunidades van a reaccionar a esas circunstancias. En efecto, también me gustaría señalar que cuando decimos los ejercicios, ¿verdad?, no nos referimos solo, como en el caso de hoy, al día de hoy. Claro. Alberto, tenemos aproximadamente unos 2 meses, ¿verdad?, en que prácticamente todo el país, toda la estructura del sistema, y cuando decimos toda la estructura del sistema, nos referimos a todas las organizaciones comunitarias, tanto urbanas como rurales, a todas las instituciones de gobierno que trabajando en los territorios, trabajando muy cerca de las comunidades, se han venido organizando, actualizando sus planes de respuesta precisamente a este tipo de terremotos, es decir, planes antiterremoto, planes anti-tsunami, planes antideslizamiento, y eso ha significado que las familias, que las comunidades hacen un recuento de cómo está la situación, cómo está la población, qué ha pasado durante todo este año, cómo se esperaría, digamos, que se produjera o cuáles serían los efectos de un determinado evento, y de esa manera se actualizan los planes. Hemos tenido la oportunidad en estos 2 meses de hacer visitas prácticamente a una buena parte del país. Hemos llegado con las autoridades locales, alcaldes, alcaldesas, con los miembros de las instituciones, lo que llamamos nosotros los Comupred a nivel municipal. Hemos hecho visitas
a aquellos lugares que le llamamos sitios críticos, para que junto con la población revisar con ellos cómo estamos organizados, cómo nos preparamos, cómo están actualizados sus planes de respuesta de cara a este tipo de fenómenos. Te quiero decir, Alberto, que hemos caminado muchísimo, ¿verdad? Hemos observado que ya la población tiene un poco más de cultura sobre esto de que cada familia debe tener un plan familiar. Claro, habrá que seguirlo afinando, habrá que seguirlo profundizando, habrá que ir detallando una serie de aspectos de orden preventivos y organizativos, pero precisamente eso ya nos dice de que la aguja del reloj en el tiempo se ha movido. Es decir, de aquella sensación de que, bueno, si Dios quiere, vamos a salir bien, a ya decir, no, vamos a organizarnos, vamos a decidir qué vamos a hacer. No hay duda que ya hay un paso adelante importante y lo hemos visto en distintas circunstancias. Estuvimos en Ometepe, por ejemplo, con el equipo del Comupred de Moyogalpa. Inclusive visitamos algunas de las comunidades que se vieron afectadas en el 2014 con el deslizamiento y te quiero decir con gran satisfacción que si bien es cierto hay mucho todavía que caminar, pero la población está muy consciente de que su primera reacción es vital para sobrevivir en estos eventos catastróficos. Igualmente existe muy buena vinculación con los compañeros y compañeras desde el nivel municipal, con todas las estructuras. Hay un conocimiento bastante profundo, diría yo, de las circunstancias que ocurren a la hora de un evento de esta naturaleza y el cómo reaccionar. Igualmente estuvimos en algunos municipios del centro del país, en Occidente, fuimos inclusive a Pozoltea, estuvimos visitando algunas de las comunidades que se vieron afectadas por el deslizamiento del Casita y hemos visto con gran satisfacción que esto viene caminando. Hay mucho entusiasmo de la gente, hay mucha comprensión de que el plan familiar es el instrumento fundamental que nos va a permitir a la hora de una catástrofe como las que hemos tenido, poder salir adelante, ¿verdad? En la mente de la población nos ha gustado muchísimo que han visto, por ejemplo, después de la experiencia que tuvimos con el manejo de ETA y OTA, ¿verdad? De que la clave está en eso, de que la familia tenga claro que esos eventos pueden ocurrir, que tiene que estar organizada, que tiene que estar preparada para saber cómo reaccionar y luego cómo todo el engranaje, ¿verdad? Del gobierno, de las instituciones de gobierno, de la policía, el ejército, ¿verdad? Como todo eso, la población tiene confianza de que va a estar acompañada a la hora de cualquier circunstancia y eso es lo que precisamente en los ejercicios ponemos en práctica, ¿verdad? Esta mañana, a partir de las 10 de la mañana, nosotros vamos a ver que desde los barrios, de las comunidades, en los mercados, en las iglesias, en los centros comerciales, en los colegios, Alberto, que claro, eso es muy importante, ¿verdad? Van a sonar los sistemas de alarma, ¿verdad? Aquí vas a escuchar desde sirenas muy sofisticadas hasta, como lo hemos mencionado en algunos barrios, vamos a escuchar campanitas y en algunos casos hasta pedazos de rieles o de metal que los van a sonar. ¿Qué es lo importante, Alberto? Que eso despierta en la población ya el punto de partida de cómo reaccionar, ¿verdad? Hemos insistido muchísimo que frente a eventos como terremoto, como tsunami, hay poco tiempo, ¿verdad? Y lo otro que no se puede predecir, claro, ¿verdad? Y aunque la tecnología nos permite más o menos conocer 10, 12, 15 minutos antes, segundos antes de que esto ocurra, eso no es tiempo suficiente como para decir voy a hacer X, Y, Z, sino que tenés que estar preparado y ese es el espíritu del ejercicio. Por eso nosotros insistimos que los ejercicios en la práctica lo que significa es eso, ejercitar el plan de respuesta, el plan familiar, el plan comunitario, el plan municipal, el plan institucional. En este ejercicio, Alberto, vamos a tener algunas particularidades que también me gustaría señalar y que la población debe tener en cuenta. Por ejemplo, aparte de los fenómenos naturales, nosotros también hemos venido incorporando poco a poco en los ejercicios algunos eventos que, aunque no sean muy naturales, ¿verdad?, se van presentando en la medida que como sociedad nos vamos haciendo más complejos, se van presentando de manera más frecuente. Por ejemplo, el tema de que podamos tener un accidente, que una cisterna cargada de combustible pueda
presentar un accidente, eso puede significar un problema serísimo, ¿verdad? Entonces vamos a tener un escenario en la ciudad de Estelí. ¿Y por qué decimos Estelí? Porque Estelí tiene una característica muy particular. Prácticamente la carretera es una avenida. Es una avenida central. Sí. Y como lo hemos conversado, ¿verdad? Con los compañeros a nivel local y con los compañeros a nivel nacional, esos aspectos nos tienen que llamar mucho la atención porque tenemos que estar preparados si ahí ocurriera un evento de esa naturaleza. Entonces ahí se va a trabajar, por ejemplo, bajo la hipótesis de que una cisterna tuvo un problema, explotó, y entonces vamos a tener un escenario en el cual desde los barrios aledaños al evento, las instituciones del municipio e inclusive las instituciones nacionales van a actuar rápidamente para poder evitar de que haya daño humano, que en todo esto es el objetivo fundamental. Claro. Entonces eso va a ser un elemento nuevo en el ejercicio que se va a desarrollar este día. Es muy importante porque tenemos que ejercitarnos desde distintas perspectivas. Otro elemento que vamos a tener en este ejercicio es que en La Boquita se ha trabajado con los pescadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hemos venido todos estos años haciendo los ejercicios de evacuación de cara a la posibilidad de un tsunami. Pero bueno, también los pescadores son parte de la comunidad y además de aprender a cómo proteger la vida, también tenemos que ir aprendiendo a cómo proteger los medios de vida. Y en el caso de las comunidades de La Boquita, uno de los aspectos importantes es el tema de la pesca, ¿ah? Entonces los pescadores se han organizado de tal manera que el día de hoy, en su ejercicio, vamos a ver algunos aspectos que van a permitir cómo ellos van a actuar si se presentara un evento de esta naturaleza. Ya eso, Alberto, es algo que vamos avanzando en nuestras prácticas, que va complementando el esfuerzo de la comunidad, de los barrios, de las escuelas, etcétera, ¿no? Otro aspecto que vamos a poner en práctica el día de hoy es que algo que hemos venido hablando y que hemos venido anunciando. Como sistema, hemos venido trabajando en contar con una plataforma digital de gestión de riesgo. ¿Qué significa eso? Tener en una plataforma de informática toda la información necesaria si se presentara cualquier evento, todo mapeado, todo georreferenciado, desde lo que serían los aspectos naturales, digamos, de una zona, hasta todo lo que se cuenta para poder responder. ¿Cuál es el objetivo de eso? No solo conocer cómo serían los efectos, los impactos de un fenómeno, sino también con qué recursos contamos para poder actuar de manera oportuna. Esto nos va a permitir que ya hoy, y lo vamos a ver en línea, en 6 municipios vamos a estar en contacto, lo cual también nos permite ejercitar los sistemas de comunicación, los sistemas modernos, tecnológicos, de poder ver imágenes de actuaciones en vivo, de tal manera que nos vamos adentrando poco a poco en el manejo de todos estos aspectos, pero no solamente a nivel nacional, Alberto, y esto aquí es lo importante, recalcarlo, sino también desde el nivel local. Es decir, cómo los compañeros se van apropiando poco a poco de todos estos instrumentos, de todas estas tecnologías, y esto nos va a permitir cada vez más tener mejor precisión, información más rápida a la hora de cualquier evento, y en eso vamos avanzando en nuestra preparación. Doctor, vamos a ir a una pausa. Cuando regrese quisiera preguntarle las coordinaciones con 3 instituciones básicas o 2, digamos, energía, agua potable y también la comunicación. Claro, ya volvemos, vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos fuera de cámara con el doctor, pero aún con las limitaciones que como país tenemos, ¿no? Porque somos un país de escasos recursos, hay que decir que el SINAPRED ha sufrido una transformación extraordinaria. Yo recuerdo que antes era, mandemos allá a fulano, pues, para que se gane un salario, doctor. Así era como lo manejaban los gobiernos anteriores. Y ahora vemos un edificio, bueno, o sea, lo vemos con más seriedad, pues, y no con más seriedad, sino con la importancia y la relevancia que debería tener, ¿no? Pero yo quiero insistir en los aspectos fundamentales de coordinaciones, por ejemplo, de energía eléctrica, el agua potable y las comunicaciones, doctor. Así es. En situaciones de extremo peligro, pues, digamos. Pues. En efecto, esos son aspectos, Alberto, que son vitales, ¿verdad? Son vitales en la preparación de la respuesta. Y te quiero decir que esos aspectos comienzan desde el hogar, ¿verdad? Porque, y te voy a poner el ejemplo del agua. Con Enacal, ¿verdad? Y a cómo funciona SINAPRED,
La comisión que tiene que ver con aspectos de infraestructura, que es una comisión integrada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, donde está ENACAL, donde está inclusive la parte de energía y todo esto, los compañeros, aparte de reconocer, ¿verdad?, todo lo que tenemos como capacidad a nivel nacional, también parte de la preparación en todos estos trabajos es reconocer cuáles de estas infraestructuras están en riesgo. Las debilidades. Te pongo, por ejemplo, en algunas ciudades, los pozos, ¿verdad?, si bien abastecen de agua a la familia, pero no están exentos de estos fenómenos. Claro. Entonces, si tocamos el tema del agua, se ha venido mapeando, y a eso me refiero, la importancia de tener hoy una plataforma de gestión de riego. No solo es saber cómo están nuestras redes de distribución de agua, sino también saber qué puntos, ¿verdad?, de esa distribución tienen riesgo, ya sea porque podrían verse afectados por un terremoto, podrían verse afectados por una inundación, podrían verse afectados por un deslizamiento, como en efecto ocurre. Entonces, en los planes, desde el PRODEO, que desde el plan familiar, uno de los aspectos que venimos trabajando con la familia, para no decir enseñando, sino trabajando a la par de ellos, es que en cualquier evento, uno de los recursos que la familia tiene que tener a mano, como parte de lo que llamamos la mochila de emergencia, es un galoncito de agua. Porque las primeras reacciones también de autoprotección debe ser también desde la familia. Nadie piensa eso. Y eso ha sido importantísimo. Igual que, por ejemplo, el tema de que la familia tenga en una bolsita plástica. Siempre hay en la familia alguien que toma medicamentos, pues tenerlos listos, porque si vas a evacuar la casa tenés que llevarlo. Claro. El agua es un aspecto importantísimo, que comienza en los planes familiares, y estamos insistiendo que en cualquier circunstancia de esas que son catastróficas, el agua va a ser uno de los primeros aspectos, uno de los primeros recursos que como ser humano vamos a necesitar. Eso a su vez comienza a crear una cadena de respuesta importantísima, porque entonces, como venimos trabajando el conocimiento de cuáles son las comunidades donde hay peligros de que las redes de distribución de agua sufran algún aspecto, entonces viene también el otro componente. ¿Cómo preveemos que existan algunos reservorios de agua para poder atender a esta familia? Te pongo un ejemplo que es parte del ejercicio de hoy. En los planes de evacuación ante erupción volcánica, que en algunos momentos podrían hacer, vamos a ver un ejemplo concretito, el volcán Masaya. Si las familias que viven ahí alrededor, por Nindirí, por Mazatepe, toda esa zona que se puedan ver afectadas por una explosión del volcán, pues lógicamente tendrían que evacuar. Claro. ¿Evacuar qué significa? Que vas a salir de tu medio ambiente natural, que lo vas a hacer a pie, en medio, en las formas que hemos venido trabajando que existan para poder ayudar, pero en el camino te va a dar sed. Entonces, ¿cómo tener en el camino previsto que hayan, digamos, fuentes de abastecimiento de agua para esas personas mientras van llegando a su lugar final? Refugio, sí. Es parte de los planes de respuesta. Por ponerte un ejemplo, igualmente tenemos que prever agua si de repente vamos a utilizar una infraestructura como albergue o refugio. Entonces, el tema de agua es uno de los recursos fundamentales en los planes de respuesta, pero te insisto que esto comienza desde la familia, en la escuela, en las instituciones, ¿verdad? Y el cómo vamos a atender. Incluso el agua no solamente de consumo humano, sino el agua como respuesta. Claro, claro. Hemos dicho que uno de los graves problemas que se dan con los terremotos es que vienen los incendios. Claro. Algo de lo que la gran experiencia del 72 en Managua fueron de que después de lo que cayó vinieron unos enormes incendios. Claro. Pero viene una pregunta: para apagar incendios necesitas agua. Sí. Entonces, ¿cómo tener reservorios? ¿Cómo tener lugares que estratégicamente te puedan servir para abastecer? Esos son aspectos importantes que se vienen trabajando en los planes. Por eso te hablo que este es un proceso donde se va haciendo un reconocimiento. En la medida que avanzamos,
vos ese reconocimiento te va permitiendo hacer que el plan sea más fino y te vas preparando mejor para estas circunstancias. Hasta un foco hace la diferencia, doctor, porque ya nadie compra un foco, ¿verdad? Ahora como el teléfono tiene la lamparita, entonces, y se te baja la batería, y se le baja la batería y ya se acabó. Y algo más sencillo, Alberto, una caja de fósforo. Algo, parece una tontería, pero es real. Es real. A ver, la caja de fósforo te permite encender la cocina, te permite cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, esos aspectos. Tocabas el tema de energía de la misma manera. El tema de la energía tiene que comenzar también desde el hogar, ¿verdad? Desde los aspectos preventivos, de cómo cuidar, de que no tengamos sistemas de energía peligrosos que puedan generar incendios, la forma de bajar rápidamente el breaker. En los planes familiares está precisamente que en la familia se tiene que decidir quién es el que va a bajar la palanquita, para que no se incendie en la casa, porque eso es muy importante. Desde la casa, si nosotros logramos que la familia se vaya entrenando en esa pequeña, pues ya comenzamos a evitar incendios. Si evitamos incendios, pues lógicamente podemos dedicarnos a atender a otras cuestiones que son importantes. Pero en los temas de energía, no solamente es evitar daño, sino también cómo vamos a responder. A esto nos ha llevado a muchos aspectos que ya lo vimos inclusive en ETI y OTA. Todo el sistema de distribución de energía, ¿verdad? También hay un reconocimiento de cuáles son los sitios que podrían verse afectados a la hora de inundación, de terremotos, erupciones volcánicas, etcétera, pero también cómo responder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si recordarás que para ETI y OTA, Enatrel desplegó cantidad de brigadas, ¿verdad? Porque ya tenían, por un lado, más o menos previsto qué lugares podían verse afectados, pero también la capacidad de respuesta, ¿verdad? Mantener stock, ¿verdad? de materiales de repuesto, mantener personal entrenado para poder responder a esas circunstancias. Ese es un factor importantísimo, ¿verdad? En cuanto al manejo de la energía, igual que en el manejo de agua, ¿verdad? Enacal tiene brigadas, grupos de compañeros entrenados, stock de repuesto, y algo que es muy importante, ¿verdad? En algunas ocasiones, equipos que van a dar respuesta para situaciones que a la hora de una situación adversa pueda haberse afectado el tema de distribución de agua o el tema de saneamiento ambiental. Entonces, los planes también combinan poco a poco no solamente la respuesta a salvaguardar la vida en el momento, sino salvaguardar la vida en los momentos posteriores, ¿verdad? Al evento, el cómo se va a recuperar la familia, el cómo la familia puede o no retornar a sus prácticas cotidianas. Eso es algo que hemos venido trabajando gradualmente, por eso se tienen lo que se llaman los planes contingentes, ¿verdad? Desde las instituciones para poder atender muchos de estos aspectos que están planteados. Incluso, Alberto, hemos venido poco a poco también haciendo que se tome conciencia que en todas las instituciones se pueda tener lo que se llama un plan B, ¿verdad? ¿Qué cosa sería un plan B? Bueno, ¿cómo vamos a seguir funcionando, ¿verdad? En caso de que se le vea afectada la infraestructura, en caso que tengamos que desplazarnos, ¿verdad? Para poder atender determinadas circunstancias. Aquí es donde el uso de la tecnología, ¿verdad? Es muy importante porque nos permite, ¿verdad? Acopiar información, acopiar capacidades, poder avanzar gradualmente en el manejo de todas estas cuestiones, ¿verdad? Que son vitales a la hora de enfrentar toda esta situación. Por eso te hablaba que hemos venido de lo más sencillo, diría yo, a lo más complejo, ¿verdad? Hemos venido primero haciendo énfasis que la familia comprenda la situación, el peligro, que lo comprenda en toda su dimensión, no para que esté asustado, sino para que diga, bueno, ahora cómo voy a reaccionar. Luego, cómo se organiza, cómo se dividen las tareas desde la familia, la comunidad, hasta el nivel municipal y nacional, para luego ponerlos en práctica, ¿verdad? Que es lo que fundamentalmente interesa en los días del ejercicio como el día de hoy, pues, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Yo le voy a agradecer, pero entonces está previsto a las 10. ¿Es un terremoto de cuánto? Bueno, estamos hablando de un terremoto de 7 y pico, ¿verdad? Porque hay que darle el pico. ¿Y dónde agarró esa cifra, esa magnitud, doctor? Bueno, es que hay que prever. Sí, Alberto, la idea de los ejercicios que tenemos que practicar frente a situaciones extremas, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos que estar preparados frente a situaciones extremas. Eso nos permite que si ocurre, digamos, en la zona de subducción, pueda generar un tsunami. Entonces estamos próximos también a realidades. Pues, usted es el especialista, doctor. Dicen que, bueno, algunos han explicado que una magnitud hasta ahí solo lo podría generar la falla de cofradía. Sí, ¿Es real o no?
Es decir, son posibilidades que se pueden dar. Correcto, Pero yo correcto. insisto, Alberto, porque esto es bien importante, que cuando se dan estas situaciones catastróficas, siempre son un proceso acumulado. ¿Qué quiere decir? Claro. Igual que como hablábamos fuera de cámara, un enjambre, la atención que hay que darle no es tanto porque sean sismos pequeñitos, sino que la acumulación, lo que va haciendo un pequeño sismo y después otro, y después otro, y después otro, en la topografía, en la naturaleza, va creando condiciones para el desastre, ¿verdad? Igual, es como una inundación. La inundación no se da así, raras veces se da abruptamente. Claro. Uno va viendo que el agua va subiendo, sí. pero cuando va subiendo también hay que pensar que abajo en la tierra hay unos enormes niveles de saturación que va a hacer que en determinado momento todo lo que caiga corra. Ese es un proceso de acumulación, ¿verdad? Que para efectos de peligro, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle mucha atención. ¿Han logrado, doctor, remover gente que estaba en situaciones de riesgo ante una situación inesperada? Bueno, definitivamente ¿O están identificados nomás? en estos 15 años, una de las prácticas que se ha venido desarrollando es precisamente reubicar poblaciones que han estado expuestas a determinados eventos. Por ejemplo, aquí en Managua, si recordás, el nacimiento de Villa Guadalupe fue precisamente de poblaciones que estaban a la orilla del lago, que se venían. Claro. Muchas de las familias que hoy viven en Ciudad Belén también fueron afectadas por distintos... posterremoto, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Luego tenemos allá en la isla de Ometepe, recordad el deslave del 2014, ¿verdad? 268 familias, si la memoria no me falla, que fueron reubicadas para evitar, digamos, que sigan siendo afectadas. Y en todo el país, poco a poco. Incluso, digamos, tenemos que decir que uno de los aspectos de lo que ha sido, digamos, la vivienda solidaria ha sido precisamente que las familias salgan un tanto de la exposición a determinados riesgos, ¿verdad? Solo el hecho de estar en una vivienda un tanto más segura, ¿verdad? Frente a determinados sismos, ya te saca de la exposición y el enorme peligro que puede significar la destrucción que provoca un terremoto. Nosotros hemos insistido, ¿verdad?, de que la población comprenda que lo que mata no es el terremoto en sí, sino lo que cae, paredes, techos, etcétera. Y precisamente el que le des vivienda antisísmica ya lo estás sacando de la exposición al peligro. Eso no significa que ya nos sentemos en los laureles. Por eso el otro componente. Ayudás a que las familias vayan saliendo de la exposición al peligro sin descuidar el frente, que la familia sepa cómo reaccionar al peligro. Por otra realidad, Alberto, y lo decimos con mucha frecuencia, en la mañana uno amanece en su camita en su casa, Claro. pero ya a las 8 de la mañana, aquí estamos ya fuera de nuestros hogares, ¿no? De aquí vamos posiblemente a otro escenario. ¿Qué quiero decir? Que no solamente es el hecho de dónde vivís, sino dónde te moves, dónde estás en cada minuto del día, ¿verdad? Eso es muy importante. De repente estás en el estadio, Claro. de repente estás en la celebración de una fiesta. Entonces, lo importante es que las personas comprendan que las exposiciones están en cualquier lugar y que lo importante es que la persona, la familia, la comunidad sepa cómo va a reaccionar. En una discoteca Claro. tiene que haber Salidas de emergencia. y salidas todo de lo demás. emergencia. Entonces el local debe prestar condiciones, pero las personas que están ahí tienen que tener muy claro cómo reaccionar si ocurre tales y cuales circunstancias. Y por eso el ejercicio toma en consideración múltiples escenarios. Así como decimos múltiples amenazas, también tomamos en cuenta múltiples escenarios. Y aquí le hemos sentido ya, Benito, ¿verdad? Aquí estamos en vivo y entonces ya ha temblado y no nos podemos mover, doctor. Así es, No así podemos es. hacerle caso a usted. Así es. No, pero aquí tenés algo que te protege. Este mueble, Perfecto ahí. entonces tenés que aprender, ¿verdad? Porque también Claro, claro. eso tiene que ser automático, Alberto, ¿verdad? Nosotros decimos a veces de manera muy, muy gráfica, tenemos que acostumbrarnos que en el escenario donde lleguemos, la primera cosa es tirar la mirada rápidamente para ver dónde estamos. ¿Qué cosas podrían caer si se produce un terremoto? Muy claro que lo que mata es lo que cae, no el Claro, terremoto. claro. ¿Ah? Entonces tú estás aquí trabajando todos los días con este mueble, que es un mueble fuerte. Si algo cae, esto va a caer encima del mueble. Entonces tenés la oportunidad de estar debajo o a la Claro, par de él, claro. que te va a proteger.
Eso lo tenemos que tener como práctica, ¿verdad? Donde vayamos, ¿verdad? A la iglesia, al estadio, al centro comercial, visitando un amigo, incluso un fin de semana, hasta por eso decidimos que ahora que vamos para el verano, Sí. ¿verdad? Y por eso el tema del ejercicio anti-tsunami, una enorme recomendación para la familia es observar dónde va a estar, observar dónde deja parqueado su vehículo, cómo parquear su vehículo, siempre parquéelo de retroceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se presenta un evento, la primera pregunta va a ser cómo evacuar, hacia dónde, y tiene que buscar los mecanismos más seguros para evitar cualquier daño humano. Claro que sí, doctor, le agradezco mucho y a veces uno cree que eso es una bobería, dice, ¿por qué me obligan a parquearme de retroceso, ¿no? Vamos a irnos a la pausa, pero antes quisiera leer un par de párrafos de esta nota que es de una pieza periodística de antología a propósito del terremoto de 1972. Esto fue publicado el 1 de marzo de 1973 por el periodista Horacio Ruiz, que en paz descanse. Y la nota es extraordinaria, dice, no hubo un ángel que avisara a nadie, así empieza. Aquella madrugada del 23 de diciembre de 1972, la capital de Nicaragua era una ciudad moderna, común y corriente, con un balance, pudiéramos decir, normal de vicios y virtudes. Si bien es cierto que muchos de sus habitantes bailaban continuamente alrededor del becerro de oro, también es cierto que predominaban en esas horas el afán de celebrar una vez más la llegada del Mesías. Asimismo, los incensarios al poderoso atosigaban como todos los días a los mismos que lo balanceaban y que las cajas registradoras habían tintineado furiosamente todo el día. La piedad navideña y el antiguo sentimiento de hermandad habían predominado también en la última hora de la ciudad condenada. No tenía por qué haber en el ambiente la eminencia del fuego del cielo. Y sin embargo, media hora después de la medianoche, el soplo pestilente de todo lo malo que hay sobre la tierra azotó a los habitantes de Managua y los dejó temblorosos a la espera del juicio. Por lo menos una estatua de sal había caído. Esa es parte de la nota, se la recomiendo, ¿verdad? Y después habla de todo lo que pasó. Y aquí el doctor González nos hacía referencias al agua, y él menciona el agua, menciona, inclusive, doctor, en el terremoto de 72 se botaron hasta los ataúdes, sí, imagínense, sí. No habían ataúdes para enterrar a la gente. Hay que hacer todo el esfuerzo para evitar que muera la gente. Sí, eso es lo más importante. Por eso le llamamos protección de la vida. Protección de la vida, ¿verdad? Es el primer esfuerzo, ¿verdad? Ahora, si hay empresas que ya hacen ataúdes, pues bienvenida, ¿verdad? Pero hagamos el mayor esfuerzo por proteger la vida. Claro que sí. Gracias, doctor. Vamos a ir a la pausa, no se vayan, ya regresamos, ya volvemos.